Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 2 de octubre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr. Vamos entonces con lo que pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con indecisión a espera de datos de empleo de Estados Unidos. Datos mixtos confunden al mercado. Hoy tenemos un dato relevante. De hecho, hay una pregunta de Carlos que dice, ¿por qué estos movimientos tan grandes del mercado a las 7:30 por los datos de empleo? Efectivamente, el mercado, lo que son las noticias de decisión de tasas de la Reserva Federal, datos de empleo, IPC de Estados Unidos, suelen ser los datos que mayor volatilidad registra los precios justo después de su publicación y sobre todo cuando hay algunas sorpresas. Entonces, ayer el mercado estaba un poco cauto, no tomaba un rumbo, básicamente porque estaba esperando o cubriéndose frente a la volatilidad de lo que sería hoy viernes con esos datos de empleo que salieron hace unos minutos. En cuanto a acciones locales retrocedieron luego de corrección en el precio del crudo e indecisión de mercados internacionales, el precio del petróleo venía con muy buena tendencia rompiendo la resistencia, pero falla en el intento y se devuelve rápidamente a los 45, 44 dólares por barril. No logró consolidar el movimiento alcista. En cuanto a datos económicos del día de ayer, el ISM manufacturero de Estados Unidos se desacelera en septiembre, más de lo estimado por el mercado, baja de 51,1 a 50,2. Esa desaceleración de la manufactura pues va en línea con lo que pasó hace unos minutos con los datos de empleo, una menor generación de empleos no agrícolas en los Estados Unidos, así que el mercado se tranquiliza un poco sobre lo que sería el incremento de tasas por parte de la Reserva Federal. El dólar cede terreno después de la publicación de datos de empleo y el oro sube de forma significativa. Así que volatilidad importante y el mercado empieza a pensar en la probabilidad de que octubre sea de estabilidad de tasas. Si el gasto en construcción de Estados Unidos crece 0,7% en agosto, mantiene el ritmo anual de 13,7%. El PMI manufacturero de esta economía en septiembre fue de 53,1, superestimado el mercado de 53. Y las peticiones iniciales de subsidio de desempleo también se animaron con la misma tendencia de incrementos, suben la semana pasada de 267,000 a 277,000. No son datos malos, simplemente tenemos algo de desaceleración que justificaría las tasas estables para la Reserva Federal. Teníamos 32% de probabilidad en octubre, no obstante, con estos últimos datos de empleo es probable que disminuya la probabilidad hacia los 25-24%. El mercado estaría confiando que en la próxima decisión, que será el 28 de octubre, ya en este mes, tengamos estabilidad de tasas. Ya se valorará para diciembre lo que pase con el IPC. El VIX alcanzando algo de calma, pero recuerden, hasta que no pase los 20, la tranquilidad no volvería a los mercados. Por ahora, el punto clave es en lo que será si se mantiene o no sobre los niveles de 20. Si logra descender, traíamos un mercado en calma. ¿Por qué? Porque los datos de empleo, digamos que nos darían la posibilidad de estabilidad de tasas en octubre por parte de la Reserva Federal, pero también alertan sobre la debilidad del crecimiento global. Vamos a ver cuál de las dos fuerzas va a ganar. Es un día importante, la debilidad de la economía global o la estabilidad de tasas. Son los dos escenarios probables, ya lo vamos a colocar en lo que es las gráficas. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región cerraron con escasas variaciones a espera de los datos de empleo. Ya saben que es un dato importante y después de su publicación viene la volatilidad. No obstante, la demanda de crudo de China sube 10,2% en agosto, a un promedio de 11,19 millones de barriles día, sube casi en 1 millón de barriles frente a lo que fue agosto de 2014. No obstante, por ahora pues nos regiremos un poco más por los movimientos técnicos y la indecisión en el precio del petróleo, donde el mercado aún encuentra algo de debilidad, pero hay señales de que pues, con este precio de petróleo tan bajo pues se están restableciendo, se están estructurando algo de reservas en China. En cuanto a Europa, inicia el día con ganancias, espera datos de empleo de Estados Unidos. No obstante, tras su publicación tenemos algo de descenso, un descenso para nada significativo, pero Europa continúa con tranquilidad. El PMI de construcción del Reino Unido mejora en septiembre de 57,3 a 59,9, mercado esperaba 57,3. Hay caída del índice DAX, vale la pena, podemos ver el DAX
cayendo después de la publicación de datos de empleo. Bueno, ya va a aparecer la imagen. Y los datos simplemente, recordemos, PMI e ISM fueron datos que se publicaron durante la semana, son base 50. Eso significa que el crecimiento se incrementa de 57 a 59. Y aquí tenemos la caída de los índices en Europa después de la publicación de los datos de Estados Unidos. ¿Por qué la caída? Entonces parece ser que el mercado está esperando o estaría reaccionando a lo que sería la desaceleración global. Parece ser la amenaza. Vamos a mirarlo ahorita en gráficas. A la 1:30 tenemos comentarios de Fisher de la Fed, noticia relevante. Canacol cambia de gerente operativo. Ecopetrol realizará cambios en contabilidad. No obstante, pues estos cambios por ahora presentará digamos que algunos ajustes por temas de diferencia en cambio desde octubre. No obstante, presentará esos balances más los que han mantenido todo el año y mantendrá para presentarle a la Superintendencia Financiera de Colombia. Vamos a estar pendientes de todo lo que tiene que ver con la devaluación y el efecto sobre los resultados de Ecopetrol que se conocerán en próximos meses. ISA pone en servicio de ampliación de la subestación El Bosque en Cartagena. A las 7:30 la noticia importante del día. Estados Unidos creó 142.000 empleos en septiembre. La tasa se mantuvo en 5,1%, tasa de desempleo se mantuvo en 5,1%, el mercado estaba esperando 203.000 empleos. Esa significativa desaceleración de la generación de empleos lo que generó fue debilidad en el dólar. Hoy el dólar amanece con debilidad. Vamos a traer así como vimos del, la gráfica del petróleo, esta es la gráfica del euro tras la publicación de esa noticia. Fuerte evaluación para el euro entonces. Y a las 9 tenemos órdenes de fábrica, pero la noticia relevante fueron los datos de empleo de los Estados Unidos. La próxima semana será una semana de escasos fundamentales económicos, casi no tendremos noticias relevantes, así que parte del sentimiento del día de hoy podría traducirse en la siguiente semana. Ya lo estaremos evaluando. Se espera entre esas noticias ISM no manufacturero, sector servicios y las minutas de la Reserva Federal. Así que en términos generales, los mercados internacionales reciben datos de empleo menor a lo esperado. Se espera volatilidad y expectativa por estabilidad de tasas en octubre. Entonces está el lado malo, es desaceleración global. Está el lado bueno, nos van a mantener estables tasas en octubre como el escenario probable. Ya miraremos en gráficas cómo se define cuál de esos dos bandos es el que va a ganar. En cuanto a mercado local, mantendría correlación con mercados internacionales. Precio del crudo será referencia importante, así que el petróleo está bajando en estos momentos a los $44 por barril. Estaremos muy atentos a la cotización del precio del petróleo, porque así como él baja por el escenario de desaceleración, también tiene la posibilidad de subir por la debilidad del dólar. Recuerden que hay una relación inversa entre la debilidad del dólar y la fortaleza de los commodities. Ya lo estaremos revisando. Veamos qué nos dicen las gráficas. Este es el Dow Jones. Recordemos que se ha mantenido una zona de indecisión. El mercado no ha podido definir porque hay noticias relativamente buenas, otras salen débiles, la estabilidad de tasas que sí, que no van a subir. Y eso se traduce en un comportamiento lateral. Al igual que ustedes pueden estar un poco confundidos con tanta noticia, así lo está el mercado. No saben qué hacer. Hay noticias buenas, hay noticias malas. Y en medio de ese panorama de indecisión, es lo que nos queda, son los niveles técnicos. Si hay ruptura de niveles técnicos, tendríamos una dirección más clara del mercado. Los 15.980, 16.000 serán la zona de soporte. Mientras el Dow Jones se mantenga sobre ese nivel, aún hay posibilidad de mantenerse en el lateral. Si lo rompe, tendríamos ya la posibilidad de una caída adicional. De lo contrario, el 16.500, si logra superar los 16.500, hay posibilidad de volver a los 17. Por ahora, el escenario más probable sigue siendo un comportamiento lateral, el comportamiento más probable para la jornada del día de hoy. Podemos estar iniciando con bastante volatilidad y se espera que esa se mantenga durante toda la jornada de volatilidad e indecisión. La próxima semana posiblemente sigamos dentro de ese canal lateral. El IPSA ayer intentaba recuperar, pero no ha podido pasar esos 3.700, 3.684, 3.700. Solo superando ese nivel tendríamos la probabilidad de avanzar a 3.800. De lo contrario, la presión bajista volvería a los mercados hacia 3.600. Importante los 3.700 para el IPSA. El dólar expresando también la indecisión. Ayer perdió terreno frente al peso colombiano. Hoy posiblemente tenga algo de espacio para continuar el descenso. No obstante, se necesita gran parte del precio del petróleo para lograr tener una consistencia bajista mucho más sólida.
pero por ahora 3.160 sigue siendo la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel podemos acercarnos a los 3.000, 3.030. Para comités previos esta línea está un poco más arriba. Aquí está perfecta. 3.040. Si hoy logra cerrar por debajo de los 3.040, no se descarta que la corrección del dólar puede continuar hacia 2.960, 2.940. Hay presión bajista solo si logra romper los 3.090. Vamos a colocar acá una resistencia imaginaria 3.090. Significa que la presión alcista vuelve por temores de desaceleración global. 3.090 la resistencia. Mientras estemos por debajo de ese nivel, el sesgo más probable sigue siendo algo de presión bajista para la jornada. Vamos con el petróleo, que ayer superó los 46.50, pero no logró cerrar por encima de ese nivel. Rápidamente se devolvió. Sigue estando dentro de la zona de comportamiento lateral, así que vamos a nuestro graficador. Bueno, nuestro graficador es de TradingView. Este graficador es bastante útil. Es una red social de estrategias técnicas que nos ha servido para determinar entonces las tendencias. Este era el movimiento del día de ayer. Tras romper 46.50 hizo falsa ruptura que por lo general implica una devuelta muy rápida. Y hoy se mantiene otra vez sobre las zonas de soporte. Así que seguimos en la indecisión. El precio del petróleo continúa en zona de indecisión. Si rompe para hoy 44.70 puede descender a 44 y solo volviendo a negociar por encima de los 46.50 tendríamos la posibilidad de nuevos ascensos. La indecisión sigue siendo el común denominador para el precio del petróleo, que hoy también tiene dos cosas que meditar. Uno, la debilidad del dólar impulsaría su cotización. Dos, la perspectiva de desaceleración o menor crecimiento en los Estados Unidos por el empleo pues frenaría su avance. Continuamos bajo zona de indecisión para el WTI. Hoy es una jornada donde los datos pueden tener las dos lecturas, la parte fuerte y la parte buena y la parte mala. Lo mismo para el Colcap, completa ya 2 semanas de indecisión, comportamiento lateral, no hay una tendencia definida. Así que seguimos en comportamiento lateral. Solo cerrando por encima de los 1228, 1230, hablaríamos de poder avanzar a 1270. De lo contrario, rompiendo 1200 de nuevo descenderíamos a 1150. El lateral sigue siendo el común denominador. Estamos 50% de probabilidad de ascenso como descenso, lo cual lo hace un poco más difícil determinar el rumbo del activo, pero los niveles de corto plazo nos ayudan. 1228 contra 1200, el que rompa primero nos podría dar algo de dirección. Hoy, mercado recibiendo noticias que podrían mantener tasas estables en Estados Unidos, pero tenemos una tendencia bajista aún vigente, por lo que puede ser que te empiecen a pensar, bueno, menor crecimiento global y tengamos algo de corrección. Vamos con Banco de Bogotá, la primera acción que solemos revisar, 58 como la zona de soporte. Si lo pierde hoy podemos descender a 56, si logra aguantar incluso aún puede llegar a 61.300. El comportamiento lateral con resistencia en 59.300 sigue siendo el más probable. 59.300 contra 58 son los dos niveles relevantes para determinar tendencia en Bogotá. Vamos con BBC, que marcó precio el 30 y no ha vuelto a marcar después de ese movimiento, donde alcanzó a estar por encima, por debajo de los 16, aún mantiene el sesgo alcista. Mientras se mantenga sobre los 16.30, 16.20, recuerden hay posibilidad de 17.10, 17.60. Por ahora, 16.20, 16.30 para mantener posibilidad de impulso alcista. Esto se conoce como una figura de suelo redondeado, que es una figura de cambio de tendencia, así que hay mayor probabilidad de ascenso que de descenso. Vamos con Celsia, no logra recuperarse en el día de ayer. Recordemos que las termoeléctricas podrían tener buenos resultados en medio del fenómeno del Niño. No es muy buena noticia en términos generales, pero sí para ellas. 3.660, si Celsia logra superar los 3.660 puede continuar hacia los 3.900. De lo contrario, si no logra superar los 3.660, la caída puede ser a 3.380 y 3.300. Nos bajamos la resistencia de corto plazo a 3.660 para anular un poco la presión bajista. Vamos con Cementos Argos, que sigue en la zona de indecisión, choque entre compradores y vendedores, el común denominador. Tenemos el promedio móvil de 200 y mínimo previo como la zona de soporte 9.200, 9.300 para el día de hoy. Si rompe esa zona de soporte 9.300, 9.200, la caída puede ser hacia los 8.700. De lo contrario, tendrá que cerrar por encima de los 9.600 para volver a retomar impulso hacia los 10.000. Sigue igual dentro de comportamiento lateral. El mercado empieza a estabilizarse, perder volatilidad y algo de indecisión. ¿Qué vendrá después? Resultados empresariales para Estados Unidos se generarán volatilidad, para nosotros un poco más tarde. Canacol, esto es Cemex Latam Holdings, la gráfica es parecida.
Cemex Latam Holding, que había perdido los 12.000 bajo esta línea de tendencia, pues hoy trazamos una adicional, igual sigue sobre los 11.800. Mientras esté sobre ese nivel, aún puede volver a 12.600, 13.000, 13.500. Si pierde los 11.800, la caída puede ser de nuevo hacia 11.300. También mostrando indecisión, el mercado no ha podido definir un rumbo en medio de la incertidumbre tanto local como internacional. Este sí es Canacol, donde también tengo que trazar este tipo de línea, donde los compradores se defienden marcando velas de onda alta, una vela de indecisión, la cual nos genera dos niveles. Ya hemos visto cómo durante todas las semanas, las últimas semanas, este tipo de velas nos ha permitido establecer la zona de soporte y la zona de resistencia, y lo que anuncian es simplemente velas con cuerpo estrecho en la parte media, que pueden ser tipo doji, doji libélula, vela de onda alta, como hemos visto durante varias jornadas, pues anuncian uno, o la probabilidad de cambio de tendencia, como se vio en este movimiento, ¿cierto? Después de los descensos aparece esa vela y viene un impulso alcista, o si rompe la zona de soporte 5.800, podemos caer a 5.500. Si logra aguantar los 5.800, es cuestión de romper 6.300 para volver a iniciar impulso alcista. Recordemos movimientos previos de estas velas cuando aparecen. Entonces tendrá que romper los 6.300 para iniciar un nuevo movimiento alcista. Lo contrario, ruptura de 5.800 lo puede llevar hacia los 5.500. Vamos con concreto. No hice clic donde no era. Continúa comportamiento lateral. Tampoco hay una tendencia definida. Corficol sigue avanzando, se mantiene bajo tendencia alcista con poco volumen en el día de ayer, básicamente la cautela general del mercado. Si logra hoy mantenerse sobre 37.800, perdón, 37.800, la fuerza alcista podría continuar a 38.639. Si pierde ese nivel de 37.800, la caída puede ser a 39.100, 39.200 y empezar a tener comportamiento lateral. Importante los 37.800 para mantener el impulso alcista, de lo contrario podemos tener algo de corrección adicional. Ecopetrol ayer se impulsó con fuerza en medio de un petróleo de $47 por barril, pero se devuelve rápidamente. Hay una devuelta importante de la acción y también del precio del petróleo. Recordemos que estaremos atentos a la cotización del crudo para determinar el rumbo de esta compañía, que necesita un precio del petróleo mucho más alto. No logró pasarle al nivel de resistencia de la línea de tendencia, así que para hoy el 1360 es la resistencia. Mientras esté por debajo de 1360, aún puede volver a niveles de 1280, incluso continuar con los descensos. Es una vela tipo estrella fugaz, una cola de techo que muestra la presencia de vendedores, pero si logra cerrar por encima de 1360 hay posibilidad de avanzar a 1450. 1360 como el nivel de resistencia importante. El leve presión bajista no se descarta en el día de hoy. Si hay ruptura de 1280 podríamos alcanzar nuevos mínimos. Empresa Energía Bogotá logra mantenerse en tendencia alcista en sus múltiples líneas, ayer aguantando la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, pero tiene que superar 1760 para que el impulso sea otra vez hacia los 1800. La próxima semana se conocerá entonces la subasta de lo que será antes de la apertura de mercado el lunes, del precio del cual se vende el resto de la participación de Copetrol. 1760, mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede alcanzar niveles de 1700, 1680. Tengan en cuenta el fundamental de la próxima semana de la subasta, dependerá de ese precio de subasta si tenemos algunos movimientos adicionales. Puede existir volatilidad en la empresa de energía de Bogotá, de hecho 70% más de probabilidad de descenso que de ascenso ante la subasta que se realizaría la próxima semana. Es antes de la apertura. El cóndor continúa lateral, no hay una tendencia definida en estos momentos. Vamos con Enca, no ha marcado precios del 28, no actualizaremos niveles. ETB sigue en el lateral, recordemos que el dividendo la soporta, pero los resultados fueron algo débiles, por lo tanto seguimos en esa zona de comportamiento a espera de información sobre cuándo pagarían el dividendo. Vamos con la acción del éxito, acá hay preguntas. Esta caída tan fuerte el éxito, ¿a qué se debe? Recuerden que cuando se hizo la operación, o presentó resultados, se hizo una operación de adquisición de activos en Brasil y Argentina, dos economías que no se encuentran muy sólidas en las últimas cifras. Brasil contiene debilidad y fue una adquisición que hizo el mismo Grupo Casino. El Grupo Casino vende sus activos de esta región a Éxito y Éxito paga una prima cercana al 20-30% del valor adicional del mercado de estos activos, así que el mercado de los inversionistas accionistas no se sintieron muy cómodos con esa decisión y decidieron empezar a salirse, así que la presión bajista se mantiene.
13.500, solo cerrando por encima de 13.500 tendríamos la probabilidad de un incremento hacia los 11.300, un rebote técnico dentro de tendencia bajista. Mientras esté por debajo de los 13.500, el sesgo de mayores descensos continúa. Importante 13.500 como la zona de resistencia. Seguimos con Grupo Argos. Mantiene también el lateral, no ha definido una tendencia por ahora, sigue estando en la parte media, velas tipo doji, apertura igual a cierre, por lo tanto no hay tendencia, hay indecisión, confusión. Si logra mantenerse sobre 17.600, hay posibilidad de volver a 18.400, si lo rompe 17.200, pero el escenario más probable sigue siendo el lateral. Hay bastante indecisión, solo la ruptura de los niveles de corto plazo nos permitirían determinar una tendencia más clara. Por ahora simplemente lo que tenemos es indecisión, lo mismo para Grupo Aval que venía repuntando, perdió, pero aún está sobre el 1150. Si logra mantenerse sobre ese nivel de 1150, hay posibilidad de volver hacia los 1200. Si lo pierde, volveríamos a 1110 y también enmarca un comportamiento lateral. Necesitamos fundamentales más fuertes para determinar un rumbo, al igual que el internacional, el local está confundido en lateral esperando mayor información. Grupo Sura aún mantiene sesgo alcista, ayer frena un poco en la zona de máximos. Si hoy logra aguantar sobre 35.400, hay posibilidad de volver a atacar el máximo y avanzar a 37. Si pierde los 35.400, podríamos volver a 34.400 y enmarcar el lateral. Esta contra resistencia de los 37 dependerá de ella si hay algo de mayor corrección o vuelve el impulso alcista. Recuerden que el mercado internacional evaluará en esos datos de empleo, sí, chévere la estabilidad de tasas, pero también viene la desaceleración. Miraremos cuál de los dos gana. 7000 sigue aguantando ISA, así que mientras esté sobre 7000 aún puede alcanzar 7500. Si pierde 7000 podríamos volver a 6500 y enmarcar también un lateral. Por ahora la indecisión es el común denominador. ISAGEN, debilidad consecuencia del fenómeno del niño. Ayer revisamos lo que eran los aportes hídricos, cómo están disminuyendo de forma considerable por el fenómeno del niño, mayor uso de combustible fósil, así que mientras esté por debajo de 2.900 aún puede llegar a 2.760, 2.700. No obstante, el tema del fenómeno del niño suele ser coyuntural. Si hay ruptura de 2.900 podemos avanzar a 3.060. 2.900 es la resistencia para anular un poco la presión bajista. Mineros, oro sube a $1.134 la onza, mineros retrocediendo un poco, se acerca al soporte del 820. Es probable que tengamos soporte entre 820 y 760, no obstante 1880. Tendrá que cerrar por encima de los 1880 para volver a los niveles de 2000. 1880 el nivel de resistencia. Vamos con Nutresa, también expresando indecisión durante toda la semana, 20 como el nivel más importante, 22 el otro, está en la parte media. No logró cerrar por encima de 21 en el día de ayer para continuar el avance, así que por ahora entra a una etapa de comportamiento lateral entre 22 y 20 como las zonas de nivel claro para darnos algo de dirección. Si no logra superar pronto los 21 hay posibilidad de buscar 20, si vuelve a superar los 21 hay posibilidad de 22, está justo en la parte media, así que esto se convierte en un 50% de ascenso como 50% de probabilidad de descenso, 50-50. Preferencia Laval, 1150 sigue siendo el soporte, 1200, 1210 la resistencia. Si logra aguantar ese nivel, aún puede repuntar. Si lo pierde, el descenso puede ser a 1120, 1130. Continúa el comportamiento también indeciso durante toda la semana. Y Bianca Holding no logra cerrar por encima. Aparecen compradores, aumentaba la probabilidad de ascenso en el día de ayer, no obstante aún se mantienen débiles los compradores, importante los 1780 en el día, ya no era 1805, cerró justo ahí, 1810. Si hoy logra mantenerse sobre 1805, aún existe la probabilidad del rebote al 2000. De lo contrario, si lo pierde, el descenso puede ser a 1750 de nuevo. Por ahora, bajo volumen en el día de ayer, importante es que logre cerrar por encima de los 805 para mantener el impulso. De lo contrario, podríamos tener una corrección adicional. Vamos con Preferencial Bancolombia. Vela de indecisión, más clara no puede estar la confusión del mercado. Esto es un tipo doji. Otra vez 24.600. Ya saben lo que pasa con esas velas. Nos coloca las zonas de soporte y resistencia. Vamos a dejar el 24.600. Mientras mantenga el 24.600 en medio de su indecisión, aún puede alcanzar a 25.500, 25.400. Si rompe los 24.600, la presión bajista podría acelerarse. Estamos bajo tendencia bajista en este tipo de movimientos, 240-20 promedio móvil, así que si no logra superar pronto los 24, mantenerse
sobre los 24.600 la probabilidad de descenso se incrementaría. Recordemos que estamos teniendo incrementos en inflación, expectativa de que la tendencia continúe por el efecto fenómeno del niño, más incremento en tasa de interés que no suelen ser aliados de la cotización de bancos. Preferencial cementos, Argos, 9100, solo cerrando por encima de 9100 volvería a 9500. Si no logra superarlo, puede descender a 8700, 8500 como niveles probables. Hay poca volatilidad, a menos de que tengamos un fundamental importante, una ruptura de niveles de corto plazo. Preferencial de vivienda, después de haber hecho hacer un pullback, un retroceso, después de la caída llegó a los niveles de 50, 61.8 y aparecen vendedores. Recuerden que la tendencia sigue siendo bajista, 200, 40 y 20. Si no logra superar pronto los 23.800, hay probabilidad de descensos a 22. Recuerden que rebotaron bancos, pero bancos tienen que hacerle frente a incrementos en inflación e incrementos en tasa, así como el menor ritmo de crecimiento económico. No suelen ser buenos aliados esas noticias de la cotización de bancos, que se mantienen todavía bajo sesgo bajista en todos los indicadores técnicos. Si bien subieron tasas durante la semana y ellos intentaron recuperar, pues no van muy claros con los fundamentales generales. Preferencia del grupo Argos sigue lateral, 16.700 contra 17.500. El que rompa primero nos daría algo de dirección adicional. Bastante confusión, indecisión en el mercado, es el común denominador. Vamos con preferencial grupo Sura, 34.700. Si logra mantener ese nivel, aún puede llegar a 36, 36.600. Si pierde los 34.700, la caída puede ser a 33.500. 34.700 como la zona de soporte. Y terminamos con Pacific Rubiales. Intentó impulsarse, pero se devuelve. Recuerden que está bajo marcada tendencia bajista bastante fuerte, logrando negociación de covenants, pero eso no implica un cambio dramático en sus finanzas, sino hacerle frente a la debilidad que presenta. Recordemos que mientras esté por debajo de los 7.900, la posibilidad de descenso se mantiene vigente en este activo. Mientras esté por debajo de 7.900, hay posibilidad entonces de continuar con caídas comparadas en 6.100 y 5.000. 7.900 el nivel de resistencia para anular un poco la presión bajista. De lo contrario, el sesgo continúa en este activo. Bueno, así que en términos generales, vamos a abrir con un mercado bastante volátil. Los datos de empleo nos dan dos mensajes. Uno, desaceleración de la economía. Dos, estabilidad de tasas. Lo cual le da fuerza tanto a los compradores, porque bueno, van a dejar tasas estables. A los vendedores también le dan fuerza porque dicen, no, pero es que con esta, a los vendedores, ¿qué fuerza le dan a los vendedores? No, con esa desaceleración pues estamos en lo cierto, la economía se está acelerando, las acciones deberían caer. Y esas dos fuerzas chocando están generando el comportamiento lateral, así que es muy probable que terminemos la semana dentro de esas zonas de indecisión. La próxima tendremos escasos fundamentales y ya serán los resultados empresariales los que permitan resolver la tendencia. Por ahora, comportamiento lateral como el más probable. Mercado local, misma tendencia. Estaremos muy atentos a la cotización del precio del petróleo en estos momentos a 44.80. Si logra mantenerse sobre esos niveles de 44, aún permanece en lateral. Si el petróleo rompe el 44, la presión sobre nuestro mercado se incrementaría. Bueno, vamos con preguntas. En la superfinanciera perdió salió pérdida de vigencia de calificación de calidad en la administración de portafolios de Credit Corp. ¿Me explica un poco eso? Bueno, hay que tener en cuenta que las calificaciones duran según el tiempo que duren las carteras colectivas. Vamos a ver Credit Corp Capital. La calificación de la administración de calidad de portafolios. Vamos a hacer acá un detalle. Entonces, terminación del contrato. Entonces, hay terminación del contrato, no tiene ninguna implicación. Simplemente puede ser cambios adicionales. No es una noticia relevante. Esta caída tan fuerte del éxito que se ve, ya lo habíamos hablado. Todo lo que empezó la caída con lo que es la presión de las adquisiciones en Brasil y Argentina. ¿Cuál es el pronóstico para el precio de ISA para final de año? Van a tener actualizaciones fundamentales en nuestra presentación mensual de Top Picks. Aquí recordemos que tenemos un enfoque más de corto plazo. Por favor, repetir BBC. Recordemos el suelo redondeado. BBC es un activo con menor componente cíclico. De todos modos, los volúmenes de negociación descienden. Pero si BBC logra mantener ese suelo los 16.20, 16.30, ahora hay posibilidad de 17.1, 17.6.
simplemente está por ahora o en el lateral o en el comportamiento alcista. Es una compañía que aún permanece con un buen ROE y pues, simplemente genera un suelo redondeado donde están apareciendo compradores. Hay menor componente cíclico. La subida de interés de Banco de la República afecta negativamente positivo o negativamente a los bancos. Negativamente a los bancos. Uno, en su portafolio de inversiones suele golpearse en el corto plazo por los ajustes de tasas, sobre todo la parte de no al vencimiento, sino todo lo que está disponible para la venta. Y en la dinámica económica, una mayor inflación con una mayor tasa de interés es probable que deteriore la capacidad de consumo y el poder adquisitivo de los colombianos, disminuyendo entonces la demanda agregada y la colocación de créditos. En términos generales suele ser una noticia negativa. WTI en 44.50, la presión del WTI continúa siendo bajista. Vamos a actualizar niveles. Recordemos el 45, para hoy coloquemos 45.20. Si logra superar 45.20 anularía la presión bajista, lo contrario puede alcanzar los niveles de 44, 45.20. Seguimos en esa zona de indecisión. Dólar débil fortalece a Bianca, pero tendrá que ser muy débil porque la devaluación, piensen ustedes, hagan el ejercicio. ¿Les gusta viajar con esta tasa de interés? ¿Con esta tasa de cambio? ¿Qué tasa les gustaría? Y es lo mismo que está pasando con esta tasa. El viaje internacional, pues, digamos que disminuye de forma considerable. Vengo hace cerca de 3 meses manteniendo Ecopetrol esperando que repunte y antes sigue bajando. ¿Qué me recomiendan? Recuerden que yo no puedo dar recomendaciones puntuales de compra y venta. Lo que sí puedo decirles es los estados financieros, la diferencia entre el 2008 de Ecopetrol y lo que es ahora la caída del precio del petróleo. Si nos dirán, no, el precio del petróleo estuvo a $3.033 por barril y en esa época Ecopetrol estaba más arriba. La diferencia cuál es la deuda. Ecopetrol no tenía una deuda tan alta como tiene hoy y ese endeudamiento es el que está generando la presión bajista. Así que mientras esté por debajo de los 3.000, 1.360, existe la posibilidad de continuar con descensos. Si el precio del petróleo se mantiene bajo, la probabilidad de llegar a cerca de su valor patrimonial se mantiene, que está un poco cerca de los 1.160 pesos por acción. Entonces, importante tener en cuenta los niveles de resistencia de corto plazo para los que tienen presión bajista. Nuestro mercado está en indecisión, así que lo que deben estar muy atentos es los niveles de corto plazo. Una vez se rompa alguno de los niveles de corto plazo, nos podría dar otro movimiento adicional. El mercado internacional igual estará en el mismo plan porque debatirá lo que es la tasa baja con la desaceleración económica. Son los dos datos en los cuales hoy vamos a tener bastante volatilidad. Bueno, muy atentos a esos niveles. Bueno, la acción de Ecopetrol está subvalorada. De las tres petroleras que tenemos, Ecopetrol es la única que permanece por encima de su valor patrimonial. Así que pues el tema no es necesariamente está subvalorada. ¿De qué depende? El ROE. El ROE de Ecopetrol. Si Ecopetrol logra mantener un ROE cercano al 6%, al 8% anual, su valor justo estaría ligeramente por encima de su valor patrimonial, pero si el ROE continúa descendiendo, pues lo que tendríamos es que debería cotizar incluso por debajo de su valor patrimonial. De eso dependerá las perspectivas que tenga el mercado sobre la cotización del crudo en el largo plazo, o sea, los próximos años. Recuerden que ustedes compran acciones con base en los flujos futuros, no con base en los flujos pasados. Es una pista importante y en el corto plazo, lo que ustedes tienen para Ecopetrol sigue siendo la resistencia, 1.360, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista podría continuar. Muy buen día entonces para todos.